Algo esto es real, biopolítica. Han encontrado en la Acrópolis de una ciudad llamada Pelia, en el sur de Italia, restos de un templo dedicado a la diosa Atenea, así como cascos de guerra y armas. Y esto tiene que ver con lo que vimos anteriormente, sobre el toro de Baal, esa piscina, la piscina de Baal en Motia. En Motia, descubierto en el sur de Italia cascos antiguos de guerreros y las ruinas de un muro de ladrillos pintado que podría haber sido un precursor de un templo consagrado a la diosa Atenea. Los vestigios fueron encontrados enterrados en Velia, un concurrido destino turístico en el que se dio lugar a una de las ciudades más importantes de la Magna Grecia. Velia se encuentra a 40 kilómetros al sureste de Paestum, un popular sitio arqueológico, donde se alzan varios templos griegos. En la excavación se hallaron un par de cascos. Ahí está, uno de los cascos. En buen estado. Bueno, para el tiempo que tiene, esto es un buen estado. Para el tiempo que tiene. Uno de ellos es griego y el otro es un casco etrusco, así como los restos de un templo rectangular de 18 metros de largo por unos 7 metros de ancho y vasijas con la inscripción Ire, que significa sagrado. Más o menos así era. Así era. Ahí estaba la lanza, el casco, el escudo. Son justamente los distintivos de la diosa Atenea. La diosa Atenea era una diosa cazadora, tenía un escudo y un casco, y también era, aparte de ser cazadora, la diosa Atenea era la diosa de la guerra, era una diosa de la guerra, algo parecido a la Sekhmet, egipcia, de la cual también hemos hablado aquí. Entonces era una diosa guerrera, ¿no? Atena, Atena. También se equiparó a Diana también. Entonces, han encontrado varias inscripciones que dicen sagrado. Ire, ire significa sagrado. Fragmentos metálicos, posiblemente esos fragmentos metálicos sean armas, sean armas. Bueno, es un casco de bronce, está el casco de bronce, ¿verdad? Un casco de bronce calcidio, ¿ya? Bueno, lo hallado en la zona explorada en Belia probablemente eran reliquias y ofrendas a la diosa Atenea, ¿no? A la diosa Atenea le gustan los cascos, siempre usa cascos para pelear, entonces voy a regalarle un casco. Le gusta ir de cacería, le regaló una lanza. Le gusta enfrentarse a sus enemigos, le regaló un escudo. Entonces le regalaban cosas y muchas de esas cosas se colgaban en, los, en los muros exteriores o interiores, se adornaba con esos artefactos bélicos, se adornaba su templo. Que consideraban que la diosa estaba contenta, ¿sí? Bueno, entonces eran reliquias de ofrendas. Atenea pues representa la guerra y la sabiduría. Sucede que esta es una ofrenda que hicieron tras una batalla naval en el mar Tirreno en el siglo 6 antes de Cristo. En el 6 antes de Cristo. Es la batalla de Alalia. La batalla de Alalia fue una batalla concurrida en la costa de Córcega, en la que las fuerzas griegas de Focea vencieron a los etruscos y a sus aliados cartagineses. ¿Sí? En la batalla de Alalia. Esos cartagineses eran los cartagineses de Rey Magón, del cual hemos hablado también aquí, al hablar de la piscina de Baal, de cómo los cartagineses comienzan a expandir el imperio, comienzan a crear un imperio así, poco a poco. Los cartagineses comienzan a crear ciudades donde antes eran simplemente factorías fenicias en la costa, las transforman en ciudades y Cartago en una metrópoli que gobierne sobre esas ciudades. Comienzan a edificar su imperio, edifica todo su imperio. Entonces, ese Magón, esa dinastía de los Magónidas, sobre todo ese rey, Magón I, ese rey que toma el control de Cartago, que se convierte en el primer rey, una vez que Cartago se independiza de Fenicia, de Tiro, cuando los reyes de Tiro son reemplazados por dos zafetas o cónsules al servicio de Nabucodonosor. Cuando pasa eso, entonces Cartago se independiza y crea su propio reino. Y pelean justamente con este pueblo de Belia y con varios pueblos de la Grecia Magna, que es la Grecia que está asentada en Italia, ¿no? Colonias que se volvieron grandes ciudades en Italia. Y sucede que al norte estaban los etruscos y en el medio estaban los latinos.
Y los latinos fueron simplemente espectadores, no tomaron parte ahí. Y los etruscos se aliaron con los cartagineses contra los griegos, pero fueron derrotados justamente en Córcega. Córcega fueron derrotados ahí. Y justamente por eso, por esa victoria, colocaron aquí esas ofrendas en ese templo de Diana, la diosa de la sabiduría y de la guerra. O sea, hay que pelear sabiendo, hay que pelear conociendo, no, no así de un modo efusivo, ¿no? Sino pelear pero conociendo, con control. ¿No? Esa es la diosa Atenea. Bueno, los dos cascos aún deben limpiarse, como puedes ver acá, los dos cascos, ahí está. Estos dos cascos aún deben limpiarse en el laboratorio y dentro de los mismos podría haber inscripciones, todavía no muestran eso, están recién en proceso. Es bastante frecuente que hayan inscripciones en las armaduras antiguas y esta podría ayudar a reconstruir su historia. Quién sabe, quizás la identidad de los guerreros que eran sus dueños que la portaban. El templo más antiguo de la Acrópolis data del 540 al 530, justamente cuando los cartagineses toman las ciudades de Sicilia, sobre todo las ciudades fenicias, las someten y las convierten en sus colonias. Ya hemos hablado de eso aquí. Convierten esas ciudades y colocan nuevos templos al toro de Baal, al dios Baal, que es justamente el que aparece en la Commonwealth de los Juegos Británicos hace unas semanas, del cual también hemos hablado aquí. Bueno, los focenses sobrevivieron en la batalla de Alalia y como, como agradecimiento levantaron después de su llegada este templo. Sí, lo levantaron el templo, como agradecimiento levantaron este templo. Compraron a los habitantes del lugar el terreno necesario para asentarse y edificarlo. O sea, compran el terreno y levantan un templo. Algo parecido a lo que hizo Abraham cuando levantaba altares a Yahvé, lo compraba y levantaba los altares. Ellos también lo hicieron, pero parece que lo hicieron más en grande. Más en grande. Quizás tenías más plata o quizás había más recursos. Ellos estaban festejando una batalla, la batalla de Alalia. La batalla de Alalia es del año 541 al 535. Como verás, es algo largo, además duró más que la Primera Guerra Mundial, creo. ¿Sí? Es uno de los hechos históricos más importantes antes de la conquista de la península itálica por parte de Roma. La batalla naval enfrentó a griegos y cartagineses y etruscos frente a Córcega. En Córcega la batalla se saldó con una victoria cadmea. O sea, la victoria cadmea es, a pesar de que has vencido, has perdido bastante y estás arruinado. O sea, venciste, pero estás arruinado. Esa es una victoria cadmea. Los griegos decían así, victoria cadmea de los griegos, ¿no? En Focea, o sea, después se llamó victoria pírrica, se llamó. Victoria cadmea porque la tradición Cadmo es el fundador del alfabeto, es el creador del alfabeto. Justamente usan los latinos, los etruscos, ¿no? Y usan los griegos. Claro, los latinos y los etruscos lo modificaron, pero Cadmo es el creador del alfabeto. Él estaba, creo que era de Atenas, y va a crear la ciudad y hay un monstruo ahí. Y él manda a sus mejores hombres para que peleen contra el monstruo. Al final, sus mejores hombres mueren y se queda sin lo mejor de su escolta, sin lo mejor de su gente, sin sus mejores guerreros se queda. Sin sus mejores guerreros, pero logran vencer al monstruo, ¿no? El último guerrero muere junto con el monstruo, pero ya Cadmo ya no tenía una tropa de élite, ya no tenía eso, y tiene que vérselas con todos los enemigos de los de alrededor con esa desventaja. Es una victoria cadmea. Ganó, pero a un costo demasiado alto. El costo valió más que lo que ganó. Esa es una victoria cadmea. Bueno, entonces aquí los griegos de aquí, los griegos de Italia, pagaron un precio muy alto por su triunfo, pues a pesar de que habían vencido, ya no tenían con qué defender la isla de Córcega y tuvieron que evacuar, sobre todo Alalia, que es la ciudad de Córcega, la ciudad corsa donde vivían. Entonces tuvieron que retirarse, tuvieron que abandonar la isla por la cual pelearon como, ¿cuánto? 9 años. Sí, pues, no, 6 años, perdón, por la cual pelearon como 6 años y ganaron la batalla. Pero igual
ya no tenían cómo defender y tuvieron que abandonar la isla. Es como si hubieran perdido. Ganaron la batalla, pero perdieron la guerra. Y solamente hubo una batalla. ¿Te das cuenta? Solo una batalla. Ganaron una batalla, la única batalla de la guerra, única batalla, y perdieron la guerra. Tuvieron que retirarse y dejar el lugar a los cartagineses. ¿No? Y los etruscos, pues, que fueron aliados de los cartagineses, terminaron también mal, porque los cartagineses tomaron todo el control. Los etruscos fueron aliados de los cartagineses para evitar que los griegos avanzaran sobre Italia, que avanzaran con sus ciudades, con su poder sobre Italia. Y al final los etruscos terminaron asfixiando, perdón, los etruscos terminaron siendo asfixiados por sus aliados cartagineses. Los cartagineses tomaron el control de la isla y asfixiarían a los etruscos. Y así los etruscos se debilitarían. Los reinos hásticos, ya hemos hablado de Hasta y Latene, los reinos celtas que estaban en Europa adentro, se debilitaron también. Tuvieron que buscárselas y aparecieron como bandas entrando por toda Etruria, entrando por Italia para saquear, porque ya no tenían que buscarse el sustento y tuvieron que usar esos métodos, que ya se rompió el comercio. Ya los etruscos comenzaron a debilitarse, los celtas también comenzaron a debilitarse, y los cartagineses se volvieron más poderosos. Es entonces cuando los romanos ven allanado el terreno y absorben a los etruscos. Y esto ayudó también al poder de Roma. Sobre los etruscos se enfrentan ya los cartagineses y deciden el duelo. Si los etruscos se hubieran enfrentado a los cartagineses, quizás la cosa hubiera cambiado. Bueno, poco después surgiría el poder de Roma, que hizo del mar Mediterráneo su propio lago romano. Sabemos que la República Romana nace en el año 509, y esta es la batalla de Alalia, 541-535, justamente cuando Roma está dominada por la dinastía etrusca. Bueno, entonces los romanos después ya los romanos volvieron una república y comenzaron a conquistar toda la zona. Y conquistaron todo el Mediterráneo occidental con las guerras púnicas. Bueno, y acá puedes ver, pues este es el templo. Velia, también llamado por los griegos Elea, fue famosa por albergar una escuela de filosofía griega, donde estaban nada más y nada menos que Parménides y Zenón. Era parte de la Magna Grecia, la zona sur de Italia, colonizada por ciudades-estados griegas. El asentamiento de Velia ocupaba una parte alta, ¿sí? Una parte alta o acrópolis, además de laderas, y estaba rodeada por un muro. Y aquí podemos ver la palabra ire, que significa sagrado. Este pedazo de vasija ha sido encontrado en ese templo. Ire, sagrado. Claro, que ahí dice IPH, ¿no? IPH. Yo leo IPH, pero la P de ellos era la R de nosotros. Por eso Cristos empieza con la P. Como tiene una P ahí, es la R. La palabra Cristo tiene una P, una R. Por eso el logotipo cristiano tiene una P, es la R. Cristo, Cristo. La H es la E. Ahí dice IRE, la I sigue siendo la I. La P para ellos era la R y la H para ellos era la E. Eso ahí dice IRE, o sea, sagrado. Como verás, usaban el mismo alfabeto, pero lo modificaban a sus necesidades. O sea, no siempre significaba el mismo fonema, la misma grafía, ¿no? El mismo grafema no siempre era el mismo fonema en los distintos alfabetos, pero lo usaban de base el alfabeto. Y aquí está, pues. Bueno, la fundación de Velia por colonos del Asia Menor se remonta al 540 a.C. aproximadamente, ¿no? Y sabemos que en el 550 los cartagineses ya están empezando a expandirse. Y en el 540 empieza este problema con los colonos de Asia Menor. Los persas comienzan a expandirse y expulsan a muchos griegos. Muchos griegos deciden salirse del Asia Menor, donde también había polis, y se van a Grecia a hacer una nueva vida. Algunos fundan polis, otros se asimilan a las polis que ya existían. Y ahí tenemos
a la dinastía etrusca de Roma, que desciende de un Corinto, de Marato de Corinto. O sea, muchos griegos se iban allá a vivir. O sea, era, en verdad, la dinastía etrusca de Roma era de origen griego. ¿Eh? Y así como ya hemos visto que el rey Amenofis era de origen europeo. El rey Amenofis, el faraón, varios faraones de esa dinastía eran de la dinastía 18, eran de origen europeo. Los faraones, Amosis eran de origen europeo. Ramsés era de origen europeo. Sus genes eran europeos, pero eran faraones. Ya, bueno, lo mismo pasaba acá, ¿no? Y acá puedes ver la misma vasija, ¿no? IPH, otra vasija, creo que es otra vasija. IPH, o sea, IRE, sagrado, dice. Alguien ha rasgado, alguien ha rayado esa vasija para que diga sagrado, ¿no? O sea, no es parte ornamental de la vasija. Alguien lo ha escrito, ha rayado la vasija para que diga esa palabra. Bueno, y esta es la batalla de Alalia. Acá está, posiblemente, aquí está, se dio perdón, se dio entre 540 y 535, o sea, se dio en un año específico. No duró mucho tiempo, no duró 5 años ni 6 años, perdón. Demoró, fue un solo acto militar, que habrá pues durado unas semanas, meses, pero no un año entero. Difícilmente duraba un año entero, duraba más bien unas semanas. Depende del lugar, de la situación, ¿no? Por ejemplo, Córcega, pues demoró una semana, unos días habrá durado. La conquista de España por Catón, ya lo hemos visto, eso duró, pues, duró semanas. Bueno, entonces, acá lo tienes. Esta es la fecha, es entre esas fechas, ¿no? Entre esas fechas, entre las costas de Alalia en Córcega, que puedes ver Córcega. Ahí está Tarquinia, de Tarquinia vienen los tarquinos, que después crean su dinastía en Roma. Tarquino viene pues de Marato, son ancestros de Marato de Corinto, griego. Esta es la zona de la batalla. Ahí lo puedes tener. Ahí está Mosia, del cual ya hemos hablado acá, más al sur, Mosia, en la isla de Sicilia. De eso hemos hablado, del templo de Baal, con piscina, la piscina de Baal, ¿no? Eso también hemos hablado, ¿no? Para que veas que tienen el mismo contexto, mismo contexto. Y ahí el reino de Cartago, los etruscos se enfrentan pues a los focenses, ¿no? A los griegos. Y acá puedes ver más detenidamente este mapa, ¿no? Acá lo tienes, ¿ves? Ahí está el mapa, ahí ves, Elea es esta zona, Belia, ¿no? Elea es Belia, ¿no? Ahí está Pesto, ¿no? En las ciudades. Bueno, entonces eso fue lo que pasó. Sucede que cuando una potencia ataca a otra, por lo general la debilita y deja camino libre para que un tercero, que no tiene nada que ver en el asunto, aparezca de la nada y comience a tomar todo lo que encuentra. Eso siempre pasa. Aquí se pelearon contra los griegos tuvieron que retirarse a pesar de haber ganado, tuvieron que retirarse aquí, un grupo se retiró aquí a Elea y crearon este templo que te he mostrado, y los cartagineses comenzaron a tomar todo el control del comercio, los etruscos ya no podían comprar tomaron el control también aquí está, tomaron el control de esta zona, tomaron el control ¿cómo se llama? El control de la zona más al norte. Los etruscos comenzaron a debilitarse porque les quitaron a los etruscos sus rutas comerciales y por consecuencia de eso se volvieron débiles y hubo un tercer jugador que no aparecía hasta el momento que decidió aprovecharse. Ese fue Roma y tomó a los etruscos, consiguió poder, después tomó el control de muchas ciudades griegas que se debilitaron gracias a esa guerra y con todo eso se enfrentó a los cartagineses y los venció. ¿Ya ves? Cuando dos se enfrentan, hay un tercero que está atrás, en la banca que está esperando su turno para aprovecharse de la debilidad, del debilitamiento que dos contendientes o que un grupo de contendientes se han infringido recíprocamente. Eso pasa siempre. Y eso va a pasar con Rusia y China. Pronto. Rusia, China, Ucrania, Rusia, Estados Unidos. Va a pasar. Va a pasar. Siempre pasa en la historia. Bueno,
Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.